Estamos estudiando un Maimer de Rebbe, donde el Rebbe explica cuál es el concepto, la idea de Rosh Hashanah al respecto de tocar el shofar, de hacer sonar el cuerno de carnero, por ejemplo, para tocar el shofar. Ahora bien, es una mitzvah de la Torah, pero sin embargo nuestros sabios decretaron que cuando Rosh Hashanah cae en Shabbos, por ejemplo como este año, Tafshin Pei Aleph, 5781, Rosh Hashanah empieza en Shabbos, no se debe tocar el shofar. ¿Por qué? No vaya a ser que una persona cargue el shofar en la calle, cosa que está prohibido por la Torah. Reshus Harabim se dice, los detalles exactos prohibidos por la Torah, nuestros sabios, no son para este discurso. El punto es que está prohibido tocar el shofar en Shabbos. Y la pregunta es, si es una mitzvah de la Torah, ¿por qué es que está prohibido tocarlo en Shabbos? ¿Por qué no tenemos esa mitzvah? Para entender esto, tenemos que entender qué es el shofar. Y explicó el Rebbe que el concepto de cada mitzvah que hacemos aquí abajo tiene un efecto espiritualmente hablando. Y ese efecto se revela en toda la creación. ¿Cuál es el efecto del shofar? La idea del shofar es tainug. Dijimos que es el placer divino, shiprum haseichem, mejorar las acciones, el placer que Dios tiene en el mejoramiento de cada criatura aquí abajo. Entonces, cuando tocamos el shofar, esto genera placer en Dios. Ahora bien, Shabbos, séptimo día de la semana, Shabbat, Shabbos, también es un concepto de placer. Hay un cierto placer en Shabbos. Entonces, ¿por cuánto shofar es placer? Y Shabbos también representa el placer espiritualmente hablando. Entonces, al ser la misma cuestión, en Shabbos podemos no tocar el shofar. Y básicamente no va a faltar nada de lo que logra el shofar. Porque aquello que lograría el shofar durante un día de la semana, lo logra el Shabbos en un día de Rosh Hashanah, sin la necesidad de tocar el shofar. Esto fue lo que fue explicado hasta aquí básicamente. En el último párrafo que da apertura al quinto capítulo que vamos a estudiar hoy, el Rebbe explicó que hay diferentes niveles en Tainum. De acuerdo a todo lo que explicamos del placer divino, está el placer divino cuando el pueblo judío toca el shofar en Rosh Hashanah, que cae en un día común. Está el placer divino de Shabbos, que es similar al placer divino de cuando el pueblo judío toca el shofar en Rosh Hashanah en un día común. Entonces, por eso en Shabbos, cuando Rosh Hashanah cae en Shabbos, no es necesario tocar el shofar. Pero después está el placer divino de Rosh Hashanah, que cae en Shabbos, en el Beis Hamikdash, en el templo, se tocaba el shofar efectivamente, porque en ese lugar, en esa situación, se podía proyectar hacia el mundo un nivel de placer divino que era superior todavía al placer divino del Shabbos por sí mismo. Y este último placer de tocar el shofar en Rosh Hashanah, que cae en Shabbos en el templo, es incluso superior al nivel de placer que el pueblo judío puede agregar al Shabbos, como fue explicado en los capítulos anteriores. Vamos al quinto capítulo. El asunto es, como está explicado en el discurso sobre el cual está basado este discurso, en el nivel, el concepto de tainuk, de placer en las mitzvot, hay dos formas. La primera forma es el placer que Dios tiene del hecho de que se cumple su mandato. Una mitzvah es un mandato. Ayer que llame mitzvah y Dios nos santificó con sus preceptos y nos mandó a hacer tal o cual cosa. Cuando un yehudí cumple esa mitzvah, pues entonces existe un concepto de tainuk, de placer en Dios. Este placer divino es en todas las mitzvahs por igual. Por cuanto la voluntad de Dios es en todas las mitzvahs por igual, el concepto de mitzvah aquí quiere decir orden, mandato. Entonces, independientemente de cuál sea la orden, cuando la persona cumple la orden, entonces Dios tiene placer. Automáticamente, este placer que Dios tiene, que surge por el hecho mismo de haber cumplido su voluntad, es igual en todas las mitzvot, independientemente de qué tipo de mitzvah sea. Este es un nivel. El segundo nivel de placer divino es algo particular en cada mitzvah. Cada mitzvah tiene su asunto de placer divino diferente al placer divino de las mitzvot en general. Y explica el Tzemach Tzedek, el tercer Rebbe de Chabad, en ese discurso, que el placer particular que Dios tiene en cada mitzvah es superior, al placer general en cada mitzvah por el hecho mismo de ser una mitzvah. Entonces tenemos dos niveles: el placer de todas las mitzvot por igual, el placer particular de cada mitzvah. Este placer particular de cada mitzvah es superior al placer general de todas las mitzvot.
Esta justamente, dice el Rebbe, es la novedad de este discurso hasídico sobre el cual está basado el discurso del Rebbe. Porque en todo lugar, en Hasides, en el pensamiento hasídico está explicado que la intención particular en cada mitzvah está por debajo del nivel de la intención general de cada mitzvah. Intención general, llámese, el concepto general de ser una mitzvah, o por ejemplo la mitzvah de tocar el shofar, la mitzvah de comer matzah en Pesach. Son cuestiones particulares diferentes una de la otra. Tienen un denominador común todas las mitzvot. Son una mitzvah, pero por el otro lado tienen algo que es diferente en cada mitzvah. En todos los lugares en Hasides, en el pensamiento hasídico está explicado que es superior el concepto general de las mitzvot por sobre el concepto particular de cada mitzvah. Pero aquí explica el Tzemach Tzedek en este otro discurso sobre el cual está basado el discurso del Rebbe, que el placer particular de cada mitzvah es superior, porque el placer investido en la voluntad divina, que es igual en todas las mitzvot, son todas por iguales, todas son la voluntad divina, es un nivel de placer en forma revelada. Dios dijo, esto es lo que hay que hacer, y está revelado ese placer que Dios tiene, porque Él nos informa. Él es el que nos dice, a mí me gusta cuando hacen tal o cual cosa. Lo que no es el caso con el placer particular en cada mitzvah, la raíz espiritual de este nivel de placer es un nivel que se llama Makar Tainugim, la fuente de todos los placeres, que está muy por encima de la revelación de cada placer. Es como si dijésemos, está el intelecto en la mente del maestro. Después el maestro procesa ese intelecto para transmitirlo en palabras a sus alumnos. Están las palabras reveladas, las palabras que el maestro dice, es el concepto como está en la mente del maestro revelado. Pero ese concepto es inferior, tal y cual el maestro lo transmite, a como el concepto es en la mente verdaderamente en la mente del maestro. Solo que el maestro tuvo que adaptarlo para que los alumnos lo entiendan. Entonces está la fuente del concepto, que es en la mente del maestro, y está el concepto como el maestro lo transmite, que es inferior, es una revelación de ese concepto, y es inferior al concepto propiamente dicho. Entonces el Rebbe está explicando el nivel de placer divino en cada mitzvah, que son todos por igual, todas las mitzvot de la misma manera. Esto es un concepto que se llama un placer revelado. Y el concepto de del placer particular de cada mitzvah es la idea de la fuente del placer divino, que no está revelado necesariamente y trasciende y está muy muy por encima de la revelación del placer. Y de este nivel que se llama Makar Tainugim, la fuente de los placeres. Placer, cuando se habla aquí, no se está hablando de comer chocolate y tomar sol y tomar un buen vino. Placer es la razón misma de ser. La persona llega a su plenitud y dice, oh, para esto vivo, para esto nací. Me dejan expresarme, me dejan ser yo. Esto es el placer. Esta es la idea que se está hablando de placer. El placer de ser. De este nivel que se llama Makar Tainugim, la fuente de los placeres, se proyecta una proyección divina en cada nivel de acuerdo a su forma específicamente. Tequías Shoifar, tocar el Shoifar en Rosh Hashanah, comer matzah en Pesach, etc. Y de acuerdo a esto explica el discurso del tercer Rebbe de Chabad el concepto del Shoifar. La idea de que el Shoifar surge, como dijimos anteriormente, de la palabra Tainu, placer, Anoisen Imre Shofer, como Naftali, hijo de Jacob, que daba noticias placenteras. ¿Qué tiene que ver específicamente? ¿Por qué justamente el Shoifar está relacionado con Shipru Maseijem, mejorar, Anoisen Imre Shofer, Naftali, que daba noticias buenas? ¿Cuál es esta conexión entre lo bueno y placentero y Shoifar? Aparentemente no se entiende. El concepto de placer es cuando hay justamente muchos pratis, muchos detalles de diferentes tipos y cosas. Qué lindo, qué agradable, placentero. De la misma manera, el placer en una voz, cuando una persona canta, por ejemplo, o cuando una persona toca un instrumento, es justamente cuando hay una combinación de muchas voces. Una canción que es solamente una nota, es una canción terrible, no es una canción placentera. ¿Cuándo vamos a decir que es una canción linda? Cuando hay una combinación de notas. ¿Okay? A este le gusta esta combinación, al otro le gusta la otra combinación, más rápido, más lento, etc. Pero claramente, solamente cuando hay una combinación de notas, armónicas, etc., en los tiempos adecuados, es que esa canción es linda, placentera. Y por cuanto el Shoifar, ¿cómo es el Shoifar? Es un Koil Pashut,
es una voz simple, es una sola nota, tú. ¿Cómo podemos decir que está relacionado con placer? ¿Qué tiene que ver el shofar con el placer? Y en la práctica nosotros vemos, peor aún todavía, otra razón más por la cual el shofar aparentemente es lo opuesto al placer, no solamente por la voz del shofar, sino que la voz del shofar no tiene placer porque, todo lo contrario, la voz del shofar genera temor, introspección, como está escrito en el pozo que el versículo de Amós dice, y toca el shofar va a ir, veámoslo y gerado, ¿acaso no va a sonar el shofar en la ciudad y la gente va a temer? El shofar por naturaleza genera temor, no genera placer. Y también en Matan Torah, en la entrega de la Torah, está escrito, Kol shofar hazak me'od. Había una voz de un shofar muy fuerte mientras Dios estaba entregando la Torah. ¿Y qué ocurría? Y temió, todo el pueblo que estaba en el campamento que estaba recibiendo la Torah. La gente tenía miedo. Y está escrito, la gente vio y temblaron y se pararon desde lejos. Evidentemente, el shofar genera temor. Por cuanto hay una revelación tan profunda y tan maravillosa en la voz del shofar, en la entrega de la Torah, como está escrito, que Dios se mostró, se manifestó al pueblo judío en la entrega de la Torah. Entonces estaban bebitul, estaban totalmente anulados, se pararon desde lejos, temblaban. Todo este concepto que aparece en el versículo de Amós, jarada, temor, bitul, anulación, son justamente lo opuesto al placer. Definimos que el placer es el placer de ser, es el placer de yo estoy, yo puedo ser, me deja manifestarme. Bitul, la anulación es todo lo contrario, vos no sos, no existís, no podés manifestarte, es justamente lo opuesto. Entonces, como decimos que el shofar alude a un concepto de tainug y placer, no tiene sentido. La explicación es, como está explicado en el discurso allí, dice el Rebbe, que el concepto, la idea de que el shofar es tainug, es placer, es porque el shofar es makara tainugim. El shofar es la fuente misma de los placeres, eso es lo que representa, que está muy por encima de la revelación del placer. Cuando decimos que el placer es algo que uno ve y dice, ¡ah, qué linda canción! Que tiene una combinación de notas, etc. Esto es una cuestión que está revelado, que vemos, que tiene un efecto concreto en este mundo de una manera que nosotros podemos incorporar y entender como algo placentero. Pero cuando se trata de la esencia misma y lo más profundo y el núcleo del placer, no necesariamente se revela como algo que uno en este mundo dice que es placentero. Todo lo contrario. Y el shofar alude a la fuente misma de los placeres, del placer divino. Dicho de otra manera, nosotros cumplimos una mitzvah. Hay que ponerse tefilin todos los días. Nos ponemos los tefilin todos los días. ¿Tenés placer poniéndote tefilin? Ok, hay tzadikim, hay gente que lo siente con un placer, tiene amor y temor a Dios ardiendo en el corazón. Incluso en el Tanya se explica sobre el Beinoni, amor a Dios y temor a Dios ardiendo mientras se pone un tefilin, cumple una mitzvah, etc. Es correcto esto, pero son personas especiales. Pero sin embargo, esa mitzvah está relacionada con un tainug prati, ya el Rebbe lo dijo, con un placer particular que está relacionado directamente con esa mitzvah. ¿Y cuál es el placer particular? Pues Dios tiene ese placer particular, pues en la venida de Moshiach pronto en estos días vamos a sentir y ver el resultado de esa mitzvah, cómo era placentera, cómo generar una proyección divina aquí abajo, y eso mejora a todo el mundo, da luz al universo, etc. Pero mientras tanto nosotros no lo vemos. Ese placer particular de cada mitzvah está relacionado con Makara Tainugim, con la fuente de cada placer, del placer divino. Y lo mismo ocurre con el shofar. Por lo tanto, no vamos a encontrar en la voz del shofar ningún sentimiento de placer en absoluto. No es algo que podemos masticar e incorporar. Todo lo contrario, da temor, porque está muy por encima de algo revelado. Es como si dijésemos, en el ejemplo que dimos anteriormente respecto de los conceptos en la mente del maestro y los conceptos como el maestro los transmite. Cuando el maestro transmite una idea, los alumnos entienden la idea, la incorporan y esto genera placer. Porque uno entiende, y lo más grande que hay es entender, el placer más grande que hay es Jochma, sabiduría. Después de la Jochma de la Toira, sabiduría de la Toira o sabiduría de otras cosas. Pero al fin y al cabo, la sabiduría, el entender un concepto genera placer, uno se siente bien porque entendió una idea. Pero esto es cuando está revelada esa idea.
En la mente del maestro, si el maestro fuese a revelar la idea tal y cual es en su mente, los alumnos no entenderían. Y no causaría placer. Todo lo contrario, causaría sufrimiento. El maestro mío está hablando palabras que no entiendo, palabras que no tengo capacidad para saber ni siquiera de qué está hablando. Tan profundo es. Porque el maestro no lo adaptó, no lo masticó para los alumnos. Ay, ¿quiere decir que el maestro es un tonto y no sabe del tema? ¿Y por eso dice locuras? No, señor. El maestro es el maestro ideal de ese tema. Sabe todos los detalles de ese tema a un nivel de profundidad impresionante. Pero los alumnos no están en condiciones de entender esa profundidad. Entonces quedan confundidos, no entienden nada, es un pésimo maestro, no sabe nada, etcétera, etcétera. Pero no es un problema del maestro, es un problema del alumno. Entonces, ¿qué hace el maestro? Por supuesto, un buen maestro mastica el concepto y lo transmite de manera tal que los alumnos entienden. Y de esa manera ese concepto se revela. Pero no es el concepto en su nivel más elevado. No es el concepto tal y cual es en la mente del maestro, sino que está reducido, contraído, no importa los detalles. El punto es que está revelado, pero no es la esencia del asunto. Y cuando se trata de la esencia del asunto, no necesariamente genera placer. Todo lo contrario. Aquí pasa lo mismo. El tainug, el placer en cada mitzvah en forma particular, el shoifar en particular que estamos hablando, es makar tainugim, es la fuente de los placeres y por lo tanto no genera, revelado aquí abajo, placer. Todo lo contrario. Genera temor. Por cuanto es, continuando con el texto, parte, digamos, surge de makar tainugim, la fuente de los placeres. Y de este nivel se proyectan todos los detalles de todos los placeres en general en cada mitzvah. Como dijimos al comienzo del discurso, que la mitzvah de Shoifar es una mitzvah general, particular, que tiene un efecto en todas las otras mitzvot. Porque la mitzvah de Shoifar se trata de aceptar a Dios como rey, y una vez que aceptamos a Dios como rey, existe todo el resto de las mitzvot. Porque primero aceptamos que Él es el que manda y después empezamos a escuchar qué es lo que Él quiere. Kablu malhusi kablu gzeireisa, dice la frase. Primero acepte mi reinado, dice Dios, y después acepte mis decretos. ¿Cómo aceptamos el reinado? Tamlihuni aleichem, dice el Talmud, háganme rey por sobre ustedes en Rosh Hashanah Bameh be-shoifar. ¿Cómo se hace esto con el shoifar? El shoifar es la fuente, digamos, de todas las otras mitzvot en este sentido. Hace que aceptemos el reinado divino. Y esto le da fuerza, le da energía a todas las otras mitzvot, que son los decretos de ese reinado divino. Entonces, del shoifar, que toca Makor Tainugim, la fuente esencial de todos los placeres divinos en la mitzvot, de ahí se proyectan todas las otras mitzvot en forma particular. La mitzvah de comer matzah en Pesach, la mitzvah de sentarse en una azúcar, y así sucesivamente. Esto es lo que significa que el shoifar viene de la palabra shipru maseichem, mejor en sus acciones, acciones en plural. ¿Por qué? Porque a través de hacer sonar el shoifar se genera en cada una de las acciones que la persona hace un shipur, un mejoramiento y un placer particular que tiene que ver con esa acción particular. De vuelta, comer matzah en Pesach, sentarse en un azúcar, poner una mezuzá y así sucesivamente. Cada mitzvah, cada maise, shipur masei hem, mejor en plural, acciones, porque cada una de nuestras acciones está influenciada por el shoifar, que logra tocar la fuente, digamos, principal, primordial de todos los placeres divinos en cada mitzvah. Porque la proyección de este nivel de Makor Tainugim, de la fuente de los placeres, es de manera tal que hay Ishalkus Pratim, hay división de detalles. Como dijimos anteriormente, que placer significa cuando hay por ejemplo, una melodía con muchas notas, no solamente una melodía simple. Entonces el shoifar toca este nivel en donde hay muchos detalles, por así decir, una melodía compuesta, bonita, linda, con muchas notas, y esto lo que hace es proyectar cada una de las notas, por así decir, de esa melodía. En el ejemplo, sería una mitzvah. El do, estoy inventando, el do es como el matzah en Pesach. El re es sentarse en un azúcar. El do, re, mi, el mi, yo no sé nada de música, el mi es mezuzá. Y así sucesivamente, cada mitzvah corresponde con un asunto en esa melodía. Cuando están todas juntas, es una melodía hermosa, etc., pero es algo particular, específico.
Es como si dijésemos otro ejemplo. Está la voz del piano. El piano tiene un sonido específico de piano. Una persona que sabe música escucha el sonido y dice, ese instrumento es un piano. Ese otro instrumento es un violín. Ese otro instrumento es un cello. Y así sucesivamente. Pero además, sobre el sonido general del piano, está el sonido específico de cada nota. Este es un do de un piano. Este es un do de un cello. Este es un do de un violín. Y así sucesivamente. Y después está el re del violín, el mi, etc. Y así sucesivamente. Cada nota de cada instrumento. Pero hay una voz general particular que le da forma a cada una de esas notas en ese instrumento. O sea, acá estamos hablando justamente de esta idea. Está en Makara Tainugim, la fuente de todos los placeres, es la voz general particular que incluye todas las notas posibles que saldrían de ese instrumento. Y después están cada una de las notas específicas que salen de ese instrumento, do, re, mi, fa, sol, etc. Como vamos a ver más adelante también, cómo el shofar en realidad representa esta voz general que contiene todos los detalles y da vida a todos los detalles de cada mitzvah. Por cuanto, como ya expliqué, el shofar es aceptar el reinado de Dios y después podemos aceptar cada mitzvah particular y así sucesivamente. Del shofar entonces, la voz general del piano, se proyecta cada nota del piano en cada octava de la nota del piano y así sucesivamente. Y esta también la relación del shofar con la entrega de la Toira, como decimos en la plegaria de Musaf, la plegaria adicional de Rosh Hashanah, de Rosh Hashanah, Atan Iglesia, tú te revelaste, etc., para enseñarle a tu pueblo Toira y mitzvahs. Esto es parte del texto del rezo. Y con la voz del shofar sobre ellos te manifestaste. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la relación entre Matan Toira, la entrega de la Torah, y el shofar? En la entrega de la Torah hubo una proyección esencial de la presencia de Dios en el mundo. Como está escrito en el Talmud, en Gemara Shabbos, que la palabra Anoiji, yo, la primera de los 10 mandamientos, es en realidad una palabra compuesta de 4 palabras arameas. Anna nafshik savis yahaves. Yo a mí mismo en estos escritos me entregué, dice Dios. Una revelación de la esencia misma de Dios que se inyecta, por así decirlo, en la Toira. Entonces hay una proyección de la fuente de todos los placeres supremos que trasciende totalmente la revelación de cada placer. Como dijimos anteriormente, la cosa general está por encima de lo particular y de ahí se proyecta también el placer en los 10 mandamientos que Dios dice en la entrega de la Toira, en cada frase que Dios dijo, etc. Como dicen nuestros sabios, que cada vez que Dios decía una frase, el pueblo judío entero fallecían y Dios los revivía, todos fallecían, Dios los revivía y así sucesivamente, porque la revelación era muy poderosa, más de lo que podíamos soportar, etc. Pero acá vemos de vuelta, hay una proyección general, la esencia de Dios en la Toira, y después hay una proyección particular. Cada mandamiento tiene una cuestión diferente. Vemos lo mismo que el shofar, es una proyección general que después, con la voz, digamos, general de piano, y después se proyecta específicamente en cada nota. Después se proyecta esa revelación general, esa proyección general del shofar en cada una de las mitzvahs. Entonces, ahí está, de vuelta, volviendo al texto. Luego de la entrega general de la Toira con la palabra Anoiji, que Dios inyecta en toda la Toira, su esencia, hay una proyección en cada uno de los 10 mandamientos, un placer particular que tiene que ver con ese mandamiento en particular. Y después se proyecta esto más y más en detalle para enseñarle Toira y mitzvahs al pueblo judío, cada mitzvah en particular, de las 613 mitzvahs que también están incluidos en los 10 mandamientos en forma de remes, alusión. Esta mitzvah alude a tal y tal y tal y tal otra mitzvah, todas cuelgan al fin y al cabo de los 10 mandamientos. Entonces, explicó el Rebbe en este capítulo este concepto de 2 niveles de Tainug. Tainug, un placer general en todas las mitzvot por igual, y un placer particular. Y vemos que el shofar justamente genera esto, es el placer general, lo más elevado que después se proyecta en cada mitzvah. Sexto capítulo. De la misma manera es hacer sonar el shofar en Rosh Hashanah. Es una proyección del nivel que se llama Makara Tainugim, la fuente de los placeres divinos, que trasciende mucho el Gilui, la revelación de ese placer. En Rosh Hashanah ocurre lo mismo, porque en Rosh Hashanah vuelven todos los asuntos a su esencia como eran antes, es decir, Dios da, por así decir, contratos por un año para que el mundo funcione,
Terminado ese contrato, toda la energía del mundo vuelve a su raíz, a su fuente. Y debemos renovar cada asunto desde su fuente y raíz primaria hasta la esencia misma de Dios. Nuestra avoida, nuestro trabajo en Rosh Hashanah a través de tocar el shofar es proyectar nuevamente toda la energía que hace que funcione el mundo durante un año. Toda esa energía tenemos que traerla de vuelta porque se retiró. De la misma manera es al respecto del pacto y la unión de Dios con el pueblo judío. En cada Rosh Hashanah ese pacto y esa unión se renueva. Como está escrito en la parsha que se lee siempre antes de Rosh Hashanah, Atem nitzavim hayom, ustedes están parados hoy, que esto hace referencia a Rosh Hashanah, hoy, para hacerte pasar por el pacto de Dios tu Señor. Es decir, la proyección del pacto en Rosh Hashanah es de la esencia misma de Dios que trasciende todas las revelaciones divinas. Es como dijimos anteriormente, el concepto tal y cual está en la mente del maestro, la voz general de cada instrumento, y luego vienen los prácticos, los detalles. Soy un pacto general de Dios con el pueblo judío en Rosh Hashanah. Y también, como se entiende de los dos ejemplos que se traen sobre Tekiyas Shofar, en el discurso Bekaja, así se llama el discurso del Rebbe Maharaj, del cuarto Rebbe de Chabad, Rebbe Shmuel se llamaba. Ahí él trae dos ejemplos. Acá el Rebbe no detalla todos los asuntos del ejemplo, y de hecho en el segundo discurso, que es una continuación de este, ahí el Rebbe da algunos detalles más, incluso explica que no quiso dar los detalles de los ejemplos que vamos a traer acá, y yo tampoco voy a dar los detalles, voy a seguir el texto del Rebbe, y la razón por la cual el Rebbe no quiso dar los detalles, él mismo lo escribe, es porque hay detalles que son, digamos, no positivos, no hablan bien, digamos, del pueblo judío. Por lo tanto, en Rosh Hashanah, que siempre buscamos el mérito de cada persona y buscamos que Dios recuerde los méritos de cada persona, el Rebbe no quiso decir detalles que hablarían, digamos, negativamente del pueblo judío. Hay dos ejemplos entonces que se traen en otro discurso hasídico del Rebbe Maharaj, del cuarto Rebbe de Chabad. El primer ejemplo es del nombre de Baal Shem Tov, del hijo del rey, que a través de que gritó con una voz simple, el padre reconoció que era la voz de su hijo único, que se había ido, etc. Es una historia larga que yo no la voy a contar porque me quiero quedar con el texto, digamos. Y como dije antes, la razón por la cual me quedo con el texto es porque el Rebbe se quedó con estos detalles, yo no quiero agregar. A propósito. Y a pesar de que esta voz con la cual el hijo estaba gritando a su padre, que estaba el padre del rey, estaba dentro del palacio, el hijo estaba fuera del palacio, no lo dejaban entrar, el hijo se puso a gritar. El padre reconoció la voz de su hijo, no las palabras. Tío, la voz de su hijo. A pesar de que en esa voz no había palabras, en el lenguaje que se hablaba en el país del rey, sin embargo, justamente esto generó un hidush, una renovación del vínculo entre el rey y su hijo. La voz del hijo, el sonido de la voz del hijo, como si dijésemos, el sonido del piano. No las notas que estaba tocando. Escuché el sonido del piano y dijo, ¡oh! Eso es un piano. El segundo ejemplo que se trae en el discurso del cuarto Rebbe de Chabad es un ejemplo ofrecido por el Rabbi Goen a Josid, Reb Levi Yitzchok de Berdichev. Que es interesante, en los discursos de Rosh Hashanah el Rebbe siempre mencionaba a Levi Yitzchok de Berdichev, un Rebbe hasídico de la época del Alter Rebbe. Y la razón de esto es porque el Levi Yitzchok de Berdichev siempre buscaba el mérito de los Yehudim. Entonces en Rosh Hashanah, que hay que buscar el mérito de las personas, el Rebbe siempre mencionaba a Levi Yitzchok de Berdichev, que, acá pone entre paréntesis, era un amante del pueblo judío, conocido y famoso, siempre buscaba el mérito. Todas las historias de Levi Yitzchok son viendo las cosas de una manera tal como dicen, oh, esta persona es buena, oh, esta persona es meritoria de tal o cual manera. Ahí él trae un ejemplo de ropas simples, que el concepto de ropas simples está por debajo del concepto de voz. Una ropa, el concepto de la ropa literalmente es inferior, ya está más materializado, es más mundano que el concepto de una voz. ¿Cuál es el ejemplo? A través de que una persona se vistió con ropas simples justamente, y el rey se vistió con ropas simples, un ejemplo largo también. El rey se vistió con ropas simples, se renovó el vínculo entre el rey y una persona apreciada por el rey. Es una historia larga
que en la práctica esta persona antes de fallecer le pidió al rey un último favor: vestite con las mismas ropas como cuando nos conocimos. Y ahí surge esas ropas simples que el rey tenía vestidas, surge entonces, se renueva el vínculo entre esta persona y el rey recordó todas las cosas buenas que hicieron con él, y de vuelta, no quiero contar todos los detalles. El punto es que hay dos ejemplos. Ejemplo número 1, Koil Pashut, una voz simple, del Shoifar. Ejemplo número 2, ropas simples, vestimentas simples. El punto del asunto se entiende con estos dos ejemplos, justamente, que yo estoy explicando, digamos, el punto del Shoifar se entiende con los dos ejemplos. La renovación del pacto y la unión que se hace en Rosh Hashanah a través de hacer sonar el Shoifar no es por Gilui, por las revelaciones, digamos, del pueblo judío aquí abajo o de Dios, porque en una voz simple no hay ni siquiera una palabra en el lenguaje del país, del rey. De la misma manera, en ropas simples que están por debajo de una voz, no hay una revelación de belleza, de méritos, de algo agradable. Es una ropa simple con la cual el rey estaba paseando por el campo, sino que hay una renovación, una forma nueva que todavía no existía. Es algo totalmente novedoso. Y esto también es la relación que hay entre tocar el shofar y una voz simple que existió en Matan Torah, como explicamos anteriormente, y como es traído en Abu Dharam, un sabio muy grande que explicó muchas cosas del Sidur, del rezo de todos los días, en nombre de Reb Sadia Gaon, las razones por las cuales tocamos el shofar en Rosh Hashanah. Ahí el Reb Sadia Gaon trae 10 ideas diferentes. En la tercera idea está traído que el shofar de Rosh Hashanah recuerda el shofar de la entrega de la Torah. Y como está explicado también en el discurso mencionado anteriormente, es decir, del cuarto Rebbe de Chabad, en el ejemplo del Levi Yitzchok de Berdichev, que Tekiyas Shofar es la misma vestimenta que existió en Matan Torah, como dice en la entrega de la Torah, y Kola Shofar. Estaba la voz del Shofar. El concepto entonces de Shofar está directamente relacionado con la entrega de la Torah. Así como en la entrega de la Torah sonaba el Shofar, en Rosh Hashanah hacemos sonar el Shofar. ¿Cuál es la relación? Así como en la voz del Shofar en Matan Torah. Dijimos anteriormente, al final del último capítulo, el capítulo anterior, que es una proyección de Makor Tainugim, de la fuente de todos los placeres, al punto tal de proyectar la esencia misma de Dios, como explicamos anteriormente, Anna Nafshik Savis Yehovis, en la entrega de la Torah, Dios mismo se introdujo en sus escritos de la Torah, de la misma manera, Tekiyas Shofar en Rosh Hashanah, hacer sonar el Shofar en Rosh Hashanah, que ocurre lo mismo. Es el concepto del pacto que se renueva en Rosh Hashanah desde la esencia misma de Dios con el pueblo judío. Y en la práctica eso se proyecta después a todo el resto del mundo, porque el resto del mundo existe a partir de ese pacto. De la misma manera, la renovación de la voluntad divina en el que exista, en sostener el mundo entero y en ser rey, es justamente a través de sonar el shofar. Como vemos en el Talmud, Tamlihuni Aleichem, háganme rey por sobre ustedes, dice Dios. ¿Y con qué? Con el shofar, como expliqué anteriormente. Hay una renovación general de varias cosas. Se renueva el pacto entre Dios y el pueblo judío, se renueva el pacto entre Dios y el mundo de continuar existiendo. Literalmente. Porque todos los asuntos, como dijimos al comienzo de este capítulo, todos los asuntos retornan a su raíz, que es la esencia misma de Dios en Rosh Hashanah, que es la noche de Rosh Hashanah, como dicen los Hasidim, decimos de Weltreisel, el mundo está temblando porque retorna la energía divina a su raíz, y depende de que al otro día se toque el shofar, que retorne, vuelva toda esa energía divina a investirse en el mundo. Y esta es la razón por la cual el comienzo de la bendición que se dice durante el rezo, antes de tocar el shofar, habla también en esa bendición de la entrega de la Torah. Como dijimos antes, Atan Iglesia, tú te revelaste en el monte Sinai para enseñarle a tu pueblo Torah y Mitzvot, y termina la bendición diciendo, Shomeya Kol Truas Amoy Israel Berachamim. Dios os escucha. Sellamos la bendición diciendo que Dios escucha la voz del sonido del shofar del pueblo judío con misericordia. Y antes de esta bendición decimos en otra bendición de Zichroines, le pedimos a Dios que nos recuerde, por así decir, para bien, terminamos Zoicher Bris. Dios recuerda el pacto,
que esto se refiere principalmente al pacto del pueblo de Dios con el pueblo judío en la entrega de la Torá, como dijimos antes, Atim Netzavim Hayim, la parsha que se lee antes de la entrega de Rosh Hashanah, perdón. Atem Netzavim Hayim, ustedes están parados hoy, que dijimos que hoy se refería al día de Rosh Hashanah, le Obrejo Bibris, para hacer un pacto. Vemos que está todo relacionado. El concepto de la parsha que se lee antes de Rosh Hashanah, Atem Netzavim, habla de un pacto. Y ese pacto es con la esencia misma de Dios. Y ese pacto tiene que ver con Matan Torah, con la entrega de la Torah, porque ahí también hubo un pacto desde la esencia misma de Dios con el pueblo judío. Y por eso la bendición del Shofar habla de la entrega de la Torah, porque el Shofar también es un pacto. Y ese pacto surge de Makorat Ainugim, de la esencia misma de todos los placeres, de la esencia misma de Dios. Y antes de esto, en la otra bendición que decimos también durante el rezo de Musaf, adicional de Rosh Hashanah, Malchiois, lo declaramos a Dios como rey. ¿Cómo termina esa bendición? Melech al kol haaretz, que Dios es el rey sobre toda la tierra. Esto se genera a través de que nosotros aceptamos su reinado por sobre nosotros, y como decimos justamente en los versículos que están relacionados a esa bendición, Melech Israel begoyale, Dios es el rey del pueblo judío y su redentor. Y esta es la razón por la cual en el templo efectivamente tocaban el shofar incluso en Shabbat. ¿Por qué? Por cuanto el asunto de tocar el shofar en Rosh Hashanah es la proyección de, como dijimos antes, la fuente de los placeres que trasciende la revelación de cada placer particular. Como dijimos que esto representa también la voz del shofar en la entrega de la Torah, como la voz del piano en general, y después las teclas del piano, etc. Este nivel es muy superior al tainug, al placer propio de Shabbat. Esta idea de la fuente de los placeres, a la cual llegamos a través del shofar, es muy superior al placer general de Shabbat, incluso del nivel más elevado de Shabbat. Como dijimos al comienzo de esta clase, en resumen de la clase anterior, incluso superior a lo que el pueblo judío puede agregar al Shabbat, de conocer los Shabbat oinem, de llamar y proyectar en Shabbat placer. Cuando uno toca el shofar está incluso por encima de esto. Y por lo tanto hay que tocar el shofar también en Rosh Hashanah cuando cae en Shabbat, pero en el templo, no fuera del templo. Y el hecho de que tocaban solamente en el templo, ¿por qué? Y no en el resto de los lugares, es porque la proyección de este nivel que se llama Makorat Ainugim, la fuente de todos los placeres, depende de las condiciones del lugar. No ocurre en cualquier lado ese tipo de proyección. Y por lo tanto, justamente en el Beis Hamikdash, en el templo, en donde había una revelación divina en forma de vuelta, valga la redundancia, revelada al punto tal que esa revelación divina estaba investida en las piedras mismas del templo, y también en el Mishkan, en el tabernáculo que estaba en el desierto. Entonces justamente en ese lugar en donde la proyección divina se llegaba incluso y se revelaba hasta lo más bajo de las piedras mismas, como está escrito en los Tehilim, que Dios ama las piedras, por así decir, de Yerushalayim, Avanea, sus piedras. Entonces, en ese lugar se podía proyectar justamente este nivel de la esencia de los placeres divinos. Y por lo tanto, en el templo tocaban el shofar también en Rosh Hashanah cuando cae en Shabbat, porque este nivel de la fuente de los placeres es muy elevado. Más elevado todavía que el nivel de placer de Shabbat, e incluso el nivel de placer de Shabbat como era en el templo y en Rosh Hashanah. Impresionantemente elevado ese nivel. Sin embargo, tocando el shofar en ese lugar, se podía llegar incluso más lejos todavía. Y así, vamos al último capítulo. Y así como fue en el Beis Hamikdash, en el templo, de la misma manera, también es en la Torah. Porque dijimos que el shofar está directamente relacionado con Matan Torah, con la entrega de la Torah. Entonces también vemos el mismo concepto en la Torah. Desde el día en que se destruyó, dice el Talmud, desde el día en que se destruyó el templo, Dios no tiene en su mundo sino 4 amos, o sea, 2 metros de alhaja. ¿Dónde está Dios, por así decir, si no está en el templo? Obviamente Dios está en todos lados. La pregunta es ¿dónde está revelado? En el templo estaba revelado, en la Torah está revelado. Y por lo tanto decimos versículos, y esto vuelve a la primera pregunta que el Rebbe, o a la segunda, pregunta que el Rebbe preguntó, a la tercera. La tercera pregunta era, a pesar de que no tocamos el shofar en Rosh Hashanah cuando cae en Shabbat, en el templo sí lo tocamos, ya explicamos. Ahí hay una revelación de la fuente de los placeres, etc. Pero sí decimos los versículos. Entonces el Rebbe está explicando justamente esto.
Por eso decimos los versículos de Shofar, o sea que hacen referencia al Shofar. También en Rosh Hashanah cuando caen llaves, incluso fuera del Beis Hamikdash. No vamos a tocar el Shofar, pero los versículos los decimos igual. ¿Por qué? Porque en la Toira está este mismo concepto que estudiamos anteriormente, que en el Beis Hamikdash, ahora vamos a explicar, pero en el Beis Hamikdash, en el templo, había una revelación muy profunda y por eso se tocaba el Shofar en el templo, incluso si Rosh Hashanah caía llaves, en la Toira está este mismo concepto. Por eso, cuando Rosh Hashanah caen llaves, a pesar de que no tocamos el shofar, pero leemos los versículos. Vinculamos con Toira, no con la acción misma de tocar el shofar, sino con la Toira. Por cuanto la Toira es el concepto de Mikdash, de templo, y la persona que toca el shofar y que escucha el shofar, no tenés persona libre, excepto quien estudia Toira. En la Toira. La verdadera libertad es el estudio de la Torah, es decir, que a través del estudio de Torah, como corresponde, la persona se libera, como era una liberación en la época del Beis Hamikdash, del templo. Una persona entraba ahí y se liberaba de sus propias barreras, podía sentir la presencia de Dios, ver la presencia de Dios, etc. Por lo tanto, a través de decir los versículos que corresponden con Shofar, en la Torah, que hablan de Shofar en la Torah, hacemos algo parecido al mismo asunto que se hacía cuando se tocaba el Shofar en Rosh Hashanah cuando caía llaves. El mismo concepto. Acá el Rebbe pone dogmas, parecido. Porque claramente cuando se tocaba el shofar en el templo, cuando caía Rosh Hashanah en llaves, había que tener una acción del hombre aquí abajo para proyectar todos esos niveles. Estaba relacionado con la boida, con un trabajo de la persona aquí abajo tocando el shofar. En el templo, en Rosh Hashanah, en llaves. Y se proyectaba este nivel que se llama Makor Tainugim. Hoy no hay templo. Entonces decimos los versículos, dice el Rebbe. Por cuanto en la Toira está esta energía tan profunda que está en la presencia de Dios, es el templo de Dios, la Toira. Es el Mikdash, es el templo de Dios. Como dicen nuestros sabios, que después de la destrucción del templo, el lugar en donde está Dios es en la Toira. Ahí lo puedes ver revelado, ese es el templo de él. Entonces leemos los versículos que hacen referencia al shofar, que están escritos en la Toira, en el rezo de Rosh Hashanah, incluso cuando caen llaves, para lograr el mismo asunto de Tequías Shofar, tocar el Shofar en Rosh Hashanah, cuando caen llaves en el templo. Leemos los versículos de la Toira es el templo. Ahí donde está la acción del hombre, solamente por leer los versículos. En el templo se tocaba el Shofar. ¿Dónde se ve esto aquí? Esta acción, digamos, esta adición de algo que uno tiene que hacer, surge no de la lectura de los versículos propiamente dichos, sino por la kedusha misma de la Toira, la santidad misma de la Toira. En el templo era la acción del hombre la que traía toda esa energía. En el caso fuera del templo, hoy en día que no hay templo, esto se logra por la santidad misma de la Toira, no por la acción que uno hace. La Toira tiene esa energía, esa segula, digamos, esa capacidad de proyectar la presencia de Dios aquí abajo como si fuera Rosh Hashanah, cuando cae llaves en el templo tocando el shofar. Y esto se hace con Simcha Gedoyla, con gran alegría, como está explicado en la serie de discursos del Frierdiker Rebbe, del Rebbe anterior, sobre estos mismos versículos, de cuando Rosh Hashanah cae en llaves, que la coronación del rey era con gran alegría, Simcha Gedoyla, y el nivel de placer que proyectamos a través de tocar el shofar en el templo, y lo mismo, el nivel de placer que proyectamos a través de decir los versículos relacionados a shofar, incluso fuera del templo. Este es el nivel que se llama Tainug Pashut, el placer simple de Dios, similar a lo que está explicado en otra serie de discursos del Rebbe Rashab, del quinto Rebbe de Chabad, Shalom Doiber, que también empieza esa serie de discursos con esta misma idea. Cuando Rosh Hashanah cae en llaves, no se tocaba el shofar, ahí él explica el concepto de Tainug, que en la idea de placer es similar a la idea de Yom Shekula Shabbos Umenucha Lechayil. Ahí él explica que el concepto de placer es como va a ser en la época de Mashiach, pronto en nuestros días, que es un día largo, digamos, que va a ser todo llaves y descanso por toda la eternidad. Esta es la idea del Tainug que explica ahí el quinto Rebbe de Chabad en su serie de discursos. Acá el Rebbe hizo referencia al Rebbe anterior y al anterior, digamos, al padre del Rebbe anterior también, hablando del mismo tema. Cuando Rosh Hashanah cae en llaves, hay un concepto de Tainug, de placer, que se logra, digamos, proyectar a través de decir los versículos de Torah que hablan que hablan de shofar, como explicamos. Y por cuanto
todo lo que está arriba, como ya dijimos varias veces. Hakol hu mimach, todo surge de ti, como enseñó el Baal Shem, el Mag de Mezrich. Por lo tanto, la fuerza de cada uno de los Yehudim hacer es no solamente todo aquello que tiene que ver con el Seider Ishtalshus, con todas las revelaciones, todos los mundos revelados, etcétera. No solamente podemos lograr esta idea del shofar y el vínculo con Dios, y renovar ese vínculo, y declararlo como rey, y proyectarlo aquí abajo, y en cada mitzvah, etcétera. No solamente podemos hacer esto, que son asuntos muy elevados también, sino que también está en la fuerza de cada Yehudi llegar al nivel de Tainug HaPashut, el placer simple y sencillo de Dios. Como dijimos anteriormente, está el sonido del piano y están los sonidos de las notas del piano. Tainug HaPashut, el placer más elevado y simple, ni siquiera está compuesto de notas. Son las notas del piano, es verdad, no son las notas del violín, de piano. Pero acá ni siquiera estamos hablando de notas de piano. Un nivel tan pero tan profundo en la esencia misma del placer, que es el piano. Fuente de todas las notas posibles y toda la combinación de notas posibles que el piano podría sacar. Esta es la idea de Tainug HaPashut. El placer simple, que está ampliamente explicado, como dijo el Rebbe, en los discursos del quinto Rebbe de Chabad, que habla justamente de Rosh Hashanah. Entonces, está en la capacidad de cada Yehudi llegar a este nivel en Rosh Hashanah, aunque no toquemos el shofar en Shabbos. Y esto podemos proyectarlo incluso aquí abajo, como decimos en el resto de Rosh Hashanah, reina sobre todo el mundo con tu gloria. Y al punto tal, como se trajo al comienzo del discurso, que sepa toda cosa hecha, que tú la has hecho. Y cuanto más aún, que Dios sea el Melech Israel, que Dios sea el rey del pueblo judío, y esto incluye la idea de que Dios redima al pueblo judío con la redención verdadera y completa, a través de Mashiach, nuestro justo Mashiach, que entonces se va a tocar el shofar incluso en Rosh Hashanah, cuando caiga en Shabbos, en el Beis HaMikdash, y en Yavne también. Acá el Rebbe hace solamente referencia a una idea que trae el Talmud, que el Sanhedrin, el gran juzgado del pueblo judío, va a retornar a Yavne primero, la ciudad de Yavne, así se llama. Y ahí vamos a tocar el shofar. Y podríamos decir que esto va a ser también en cada uno de los lugares, porque entonces no va a haber más gzeires, no va a haber más decretos de prohibir esto, no vaya a hacer aquello. La gente va a cumplir las mitzvot en forma automática. Esto significa, lo agrego yo, no está en el discurso, esto significa cuando la Torah dice: Dios va a circuncidar tu corazón y el corazón de tu descendencia, etc. Ramban Nachmanides explica que esto se refiere a que va a ser natural en la vida de cada persona la observancia de las mitzvot. Y la avoid del trabajo de la época de Mashiach va a consistir, esto no lo explica Ramban, está explicado en Hasidus, la avoid del trabajo de cada Yehudi en la época de Mashiach, si ya igual vamos a cumplir la mitzvot. No va a haber Yetzer Hara, inclinación al mal, que impida cumplir una mitzvah. No, va a ser automático. Así como uno respira en forma automática. De la misma manera, vamos a cumplir mitzvot. La avoida va a consistir en crecer. Y el jumejail, el joil, ir de fuerza en fuerza, de poder en poder, avanzando en nuestra comprensión de Dios, en nuestro estudio de Dios. Y esto va a ocurrir rápido en nuestros días, literalmente, y con simcha gedoila, y con gran alegría. Que todos tengamos seamos inscriptos y sellados para bien, para un año bueno y dulce.